Muy bien, aquí comenzamos entonces. Funciones de la saliva. Fíjense ustedes cómo esta secreción que parece inofensiva es de tamaña importancia en la salud de las personas. ¿Cuáles son las funciones? Uno, mantiene la humedad de la boca, facilitando el habla y la deglución. Si no hubiese la saliva, es decir, la mucosa bucal estaría tan resecada que sería imposible de hablar y de tragar, de deglutir. ¿Ya? Dos, participa en el balance del agua a través de un mecanismo de la sed que es desencadenado por la saliva. Tres, actúa como disolvente. Irritantes, aumenta el gusto de los alimentos. Entonces, disuelve alguna sustancia irritante y aumenta el gusto de los alimentos. Cuatro, tiene una función protectora, sobre todo en la salud mental. Fíjense que neutraliza ácidos a través del bicarbonato que contiene. O sea que protege la dentina del diente. Y eso es importantísimo en la salud dental. 5. Función absortiva de fármacos sublinguales. Hay determinados medicamentos que se dan sublingual, por ejemplo, la trinitrina, que se da en la angina de pecho. Es decir, cuando hay una semiobstrucción coronaria y vienen los dolores de pecho, cuando la gente camina, el paciente cardíaco se pone un comprimidito debajo de la lengua y produce una vasodilatación de los vasos arteriales de la coronaria y mejora rápidamente el dolor en el pecho. Esa es la función absortiva de la boca, debajo de la lengua. Son comprimidos sublinguales. Sexto, digestión de carbohidrato alfa-amilasa. Tiene una enzima que se llama tialina, PT, comienza con P muda, ¿no? PT, tialina se llama, ¿ya? Que inicia la digestión de los carbohidratos ya en la boca. Sigamos. Secreción de la saliva. Las principales glándulas salivales son entonces la parótida, la sublingual y la submaxilar. Son esos tres tipos de glándulas que son consideradas las glándulas salivales, ¿no? Y vamos a ver cuáles son sus principales secreciones. Hay una secreción serosa que es rica en tialina, que es una alfa-amilasa que se utiliza para digerir los almidones. Y dos, hay una secreción mucosa que contiene mucina que cumple una función de lubrificación y protección de la superficie. ¿Por qué? Porque en el tubo gastrointestinal, sobre todo en el estómago, tenemos un pH de 5, que puede llegar hasta un pH de 3, tremendamente ácido. Entonces, si no hubiera una capa de moco que proteja esa mucosa gástrica, es decir, estaríamos llenos de úlceras gástricas o de úlceras intestinales, pépticas, en el duodeno, etc. Entonces, tiene que haber un moco espeso que proteja, que lubrifique el tubo gastrointestinal. Sigamos. Funciones de la saliva. Desempeña un papel importante en la preservación de los tejidos bucales. 1. Ayuda a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias. Fíjense, como siempre, yo le pongo en otro color en el texto de la diapositiva las palabras claves del concepto fisiológico, ¿ya? Entonces, primero, lavar y arrastrar gérmenes patógenos y partículas alimenticias. Segundo, la saliva contiene factores que destruyen las bacterias. Entonces, la saliva destruye bacterias. ¿A través de qué? A través de dos sustancias. Una que se llaman los iones de tiocianato y dos, las proteínas como la lisozima. Ambas son bactericidas, ¿ya? Iones de tiocianato y las enzimas proteolíticas como la lisozima. ¿Y cómo lo hace? Ataca la bacteria, favorece la penetración de los iones de tiocianato en las bacterias para destruirlas y digieren las partículas. Y tercero, contiene anticuerpos que destruyen las bacterias. O sea, como si eso fuera poco, o sea, lava y arrastra los alimentos, destruye las bacterias a través del tiocianato y la lisozima, y además produce anticuerpos contra las bacterias y toxinas. Entonces, fíjense las funciones de importancia que tiene la salud.
Sigamos, regulación nerviosa de la secreción. La secreción salival está regulada por los dos sistemas, por los dos elementos del sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático como el parasimpático. El parasimpático es estimulante de la secreción salival y el simpático es inhibidor de la secreción salival. Entonces le voy a leer. Las glándulas salivales están controladas fundamentalmente por las señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales del tronco encefálico. El área del apetito del encéfalo regula parte de estos efectos. La estimulación simpática puede estimular la salivación en forma moderada. Y en la parte izquierda tenemos un cuadro donde está la vía parasimpática a la derecha, que le voy a leer. Fíjense, la vía parasimpática va por la rama de los nervios séptimo y noveno, el facial glosofaríngeo. Después está la fibra parasimpática, van a las neuronas postganglionares y ahí van a las glándulas salivales. Y en la parte simpática van de los ganglios cervical superior, van la fibra simpática a las glándulas salivales directamente. Entonces, esa es la vía anatómica de la inervación nerviosa para la secreción salival. Sigamos, masticación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el fenómeno de la masticación. ¿Qué es la masticación? Es la trituración de los alimentos por los dientes que se produce en la boca. Entonces, si ustedes no se acuerdan, les voy a hacer acuerdo de cómo están formados, cuáles son los músculos masticatorios. Los músculos masticatorios, básicamente, fíjense que es el macetero, este que está aquí en el apuntador, macetero, pterigoideo externo y pterigoideo interno. Esos son los principales músculos masticatorios. ¿Y cómo se produce la masticación? Cuando el bolo alimenticio se encuentra por la boca, se estimula, es decir, el nervio que inerva el músculo macetero se relaja y la mandíbula cae. Al caer la mandíbula hay un efecto de rebote que vuelve a subir, que la hace volver a subir. Es como con el reflejo patelar, si ustedes se recuerdan, cuando se percute el tendón del cuádriceps que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, ahí en la rodilla, es decir, hay como una patadita, ¿no verdad? Es decir, se hiperextiende la pierna sobre el muslo. Acá igual, cuando viene la masticación, es decir, hay una inhibición de ese músculo macetero y el macetero cae, se va hacia abajo, cae. Al caer hay un efecto de rebote, es como que si el macetero rebotara. Y así eso secuencialmente cae, rebota y sube, cae, rebota y sube, cae, rebota y sube. Ese es el fenómeno de la masticación. Y así se van triturando los alimentos. Entonces vamos a leer aquí un poco. Dice, la masticación es una parte de la función digestiva presente en una gran variedad de animales, incluido el hombre. Es el proceso mediante el cual se tritura la comida previamente ingerida al comienzo de la digestión. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos la deglución. Ustedes saben que después de masticar, triturar los alimentos en la boca, hay que deglutirlo, hay que tragarlo. Entonces tiene que pasar por una encrucijada, o sea, donde se entrecruza la vía respiratoria con la vía digestiva. ¿Y qué va a pasar ahí? El cartílago epiglotis va a tapar la vía respiratoria mientras pasa el bolo alimenticio al esófago. Y a la inversa, cuando hay que respirar, la epiglotis tapa la vía digestiva para que el aire vaya a la vía respiratoria y vaya a los pulmones. Entonces eso es anatomía pura y yo no necesito pues explicárselo. Pero vamos a leer. La deglución es un proceso bastante complicado. La comida, en efecto, para pasar de la boca al esófago, debe atravesar la faringe. En esta convergen otras vías, las cavidades nasales, laringe, esofágica y oral. La faringe constituye, pues, el cruce de dos importantes líneas de paso. El entrecruzamiento, como yo le decía. Secreción gastrointestinal. Entonces vamos a ver la anatomía, cómo está dividido fisiológicamente el estómago. El estómago, fíjense que tiene la forma de una bota. Tiene una parte vertical y tiene una parte horizontal. ¿Ya? Y imaginariamente el estómago se lo ha dividido desde una estructura anatómica que se llama incisura angularis, que está aquí en la curvatura menor. Porque ya yo le voy a explicar otra vez anatomía. Esta es la curvatura menor, este es el cardia, este es
el fondo, este es el antro y este es el píloro. Aquí está el esfínter del píloro que va a pasar a la primera porción del duodeno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de ese repliegue, como un repliegue que hay aquí a mitad de camino en la curvatura menor, se traza una línea imaginaria que va a encontrar a la curvatura mayor. Entonces, todo lo que está por encima de esa línea imaginaria punteada es el cuerpo del estómago, fíjense, body en inglés, el fundus del estómago, que es acá arriba, y el cardia, que es donde desemboca el esófago aquí en el estómago. Y todo lo que está por abajo es el antro y el píloro, con su válvula aquí para pasar el bolo alimenticio después al duodeno, ¿no? Entonces, fíjense que acá a la izquierda nos da la localización de un sistema de glándulas en toda esa mucosa del estómago. Y entonces tenemos por encima de esta incisura angularis, o sea, en la región del cuerpo, del estómago, el fondo del estómago y el cardia, están todas estas células, todas estas glándulas que secretan moco para lubrificar, secretan ácido clorhídrico para ayudar a la digestión, ¿ya? ¿Dónde está mi cosa? Aquí ácido clorhídrico y factor intrínseco. Entonces, en la zona oxíntica, por encima de la incisura angularis, está la glándula que secreta moco para lubrificar, la glándula que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, la glándula que secretan pepsinógeno para digerir la proteína. Después, en la zona antral, fíjense que está con amarillo, por abajo de las cisuras angulares, están las glándulas que secretan moco y están las glándulas que secretan la gastrina, que es una hormona que ya vamos a ver que es producida en el estómago. Sigamos. Aquí tenemos productos de la secreción gástrica. Entonces ya hemos visto esas glándulas que se llaman glándulas oxínticas o glándulas gástricas. Vamos a ver dentro de esas glándulas gástricas qué células secretan qué sustancia. Entonces fíjense que las células parietales, ¿ya?, van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales van a producir pepsinógeno. Las células mucosas van a secretar moco y bicarbonato y las células endócrinas van a producir los péptidos con los que se genera la gastrina, ¿ya? Entonces, la secreción basal, la producción es de aproximadamente 2 litros por día. ¿Qué quiere decir? En las 24 horas, el estómago secreta alrededor de 2 litros de todas estas sustancias. Todas estas hormonas, el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el pepsinógeno, el moco, el bicarbonato, la gastrina, etcétera, todo eso hace alrededor de 2 litros por día. Y fíjense que esa secreción se acumula y después se utiliza para estimular los distintos sectores que van a producir las funciones del sistema gastrointestinal. Entonces tiene un ritmo circadiano. El ritmo circadiano es en qué ritmo se secreta esa cantidad de 2 litros de sustancia dentro del estómago. Entonces ese ritmo circadiano dura 24 horas. Y dice que la mayor cantidad de secreción se produce a las 10 de la noche y la secreción mínima de ese volumen está a las 10 de la mañana. O sea, despertamos y a las 10 de la mañana tenemos el volumen mínimo de la secreción basal. Después trabajamos todo el día, a las 10 de la noche antes de acostarnos, más o menos alrededor de las 10 p.m., tenemos el volumen tope de la secreción gástrica basal. Sigamos. Funciones del estómago. Entonces, fíjense que el estómago tiene 7 funciones importantísimas que están en distintos colores, como yo les digo, tratando de que sean las palabras clave y que le faciliten su memorización a usted. Primero, depósito. Ya hemos visto que ahí se deposita la comida y tiene una capacidad de depósito de 5 litros el estómago de un adulto. 2, digestión de proteínas. Ahí intervienen el ácido clorhídrico y la pepsina. 3, mezclar alimentos, reducir tamaño, vaciar quimo adecuadamente al duodeno. O sea, mezclar alimentos y reducir tamaño. 4, control del apetito y del hambre. 5,
protectora, o sea, disminuye la flora bacteriana. Ya hemos dicho, como tiene un pH de 5 por el ácido clorhídrico y a veces llega hasta 3, es decir, no hay bacteria, hongo, virus que aguante ese pH y muere. Entonces es un factor protector, es una barrera. 6. Hematopoiesis. En el estómago se produce el factor intrínseco importante para la absorción de la B12, que ya lo vimos nosotros cuando estuvimos en sangre, ¿no? Para la maduración de los eritrocitos, glóbulos rojos. Y en séptimo lugar, es una barrera mucosa. Usted tiene un moco espeso porque tiene que proteger, lubrificar la mucosa del estómago para que ese ácido no corroa, no vaya a corroer la pared del estómago y provocar úlceras, tanto en el estómago como el duodeno. En todos esos lugares se produce bastante moco, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Aquí nuevamente está la anatomía con las distintas partes del estómago y parte del duodeno. Entonces, ahí hemos visto nuevamente por arriba la cisura angular y el cuerpo, con el fundus, con el cardia, y por arriba de la cisura angular y el antro y el píloro. Fíjense que en la parte del cuerpo y del fundus, ahí están las principales glándulas, ¿ya? Entonces, aquí se producen las células parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco. En las células principales se produce el pepsinógeno. Eso lo tienen que saber como el pan nuestro de cada día. Sigamos. Control del vaciamiento gástrico. Aquí dice, el vaciamiento gástrico está controlado solo hasta cierto punto por factores propios del estómago, como el grado de llenado y efecto excitador de la gastrina. Entonces, como pareciera ser un contrasentido, o sea que el propio estómago tiene poco que ver en el control de su vaciamiento, ¿ya? O sea, se llena esa bota en forma de bota el estómago y después hay que activar el vaciamiento de ese estómago en el duodeno. Pero esa velocidad del vaciamiento, más que del propio estómago, va a depender del intestino. En términos figurados, para que ustedes entiendan, yo les puedo explicar de la siguiente manera. Cuando el estómago se llena de comida ya triturada, mezclada, etcétera, y está lista para pasar ya, flanquear el píloro y pasar a la primera porción del duodeno, el intestino le dice al duodeno, le dice, señor estómago, por favor no nos mande todavía quimoácido porque todavía estamos trabajando con lo que nos mandó hace rato. O sea, va a depender del tiempo de procesamiento que tiene ese quimo anterior, que tiene que trabajar con otro fermento digestivo para poder absorberlo, llegar a la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene su ritmo. Entonces, dependiendo del tiempo de tratamiento que ha tenido ese quimo ácido en el intestino, es que después, cuando ya está todo ok, entonces el intestino le dice, señor estómago, por favor, puede mandar otro pelotón más de quimo ácido, que ya terminamos con el anterior, para que sigamos trabajando, ¿no? Entonces, ese es el control del vaciamiento gástrico, que es básicamente a pedido y tiene mucho que ver el ritmo de procesamiento que tiene ese quimo ácido que va avanzando sentido boca-ano y de esa forma se va vaciando de a poco el estómago, ¿ya? Entonces, aquí hay una anatomía de la célula, de las glándulas oxínticas, que son las glándulas gástricas. Entonces voy a poner mi apuntador y fíjense que de la profundidad a la superficie, aquí tenemos la parte del epitelio de la mucosa del estómago. Aquí está el epitelio de la superficie, las que están debajo del epitelio son las células mucosas del cuello que producen moco, después vienen las células oxínticas o parietales que van a producir ácido clorhídrico y pepsinógeno, y después las células pépticas que van a producir mejor dicho, ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las pépticas van a producir pepsinógeno, ¿no? Aquí están, fíjense, células epiteliales superficiales se extienden hasta la apertura. Las células mucosas cervicales del cuello de la glándula segregan moco. Las células oxínticas o parietales ubicadas en lo más profundo segregan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y las células principales ubicadas o pépticas ubicadas en el fondo segregan pepsinógeno. Entonces, todo eso tiene que saber. Sigamos. Aquí tenemos la secreción gástrica. Fíjense que tenemos una diapositiva más clara que esta, porque aquí nos la da toda junta, toda mezclada. La secreción gástrica tiene 3 fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal.
Entonces vamos a ver una por una esa fase, pero en una diapositiva bien interesante que yo tengo aquí. Esta es la fase cefálica. ¿En qué consiste la fase cefálica? La fase cefálica es cuando la persona, por ahí, imagínense, sueña con una comida apetitosa, un helado. Fíjense, está pensando en este helado que está aquí. Sensaciones o pensamientos sobre comida. Aquí está el helado. Entonces, el solo hecho de estar pensando en este helado ya comienza a estimularse vía nervio parasimpático, nervio vago, centros del cerebro que van con sus terminales en el estómago y comienzan ya a segregar ácido clorhídrico, pepsina, todo eso, esperando que llegue ese apetitoso helado. Entonces, esta es la fase cefálica. Es lo que ustedes han visto, por ejemplo, ven una comida apetitosa, se le hace agua a la boca, ¿no? ¿Verdad? Que sí, que ha habido alguna estimulación que las glándulas salivares comiencen a producir saliva. Entonces, todo es un mecanismo nervioso perfecto. Entonces, aquí es la fase cefálica de la digestión del estómago. Entonces, le voy a leer acá. En la fase cefálica, las sensaciones y pensamientos sobre comida se transmiten al cerebro, de donde parten los estímulos para los nervios parasimpáticos de la mucosa gástrica. Ellos estimulan directamente la secreción de jugo gástrico, así como la gastrina, la liberación de gastrina que prolonga y magnifica dicha secreción. Entonces, el pensamiento nomás de una comida apetitosa hace ya que se estimule el estómago y comience a... ahí me está... Hay un micrófono que se abrió ahí, lo voy a agarrar ya. Bueno, entonces esa es la fase cefálica del vaciamiento gástrico. Vamos a ver la segunda fase. Ahí está la segunda fase, se llama fase gástrica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que activa ya la fase gástrica? La llegada del alimento al estómago, se llena el estómago, se distienden las paredes, entonces van estímulos a la zona del cerebro y de allá vuelven, es decir, órdenes motoras. ¿Y para qué? Para que segreguen también gastrina, para que segreguen ácido clorhídrico, pepsina, etcétera. Esa es la fase gástrica que se llama. La primera es la fase cefálica, la segunda es fase gástrica. Fíjense, en la fase gástrica la presencia de comida y sobre todo la distensión que genera las paredes estimula los reflejos locales y parasimpáticos, lo que aumenta la secreción de jugo gástrico y gastrina, que aumenta también la secreción de jugo gástrico. Los productos de la digestión proteica también estimulan dicha secreción. Entonces aquí en la fase gástrica hay, por la distensión de la pared del estómago, entonces se secreta gastrina, se secreta ácido clorhídrico, pepsina, etcétera, etcétera. Y vamos a ver la fase intestinal. En la fase intestinal, fíjense, es cuando ya el estómago ya ha vaciado parte de su contenido al intestino. En la fase intestinal, a medida que la comida se desplaza por el duodeno, la presencia de grasa, carbohidratos y ácidos estimulan los reflejos hormonales y nerviosos que inhiben la actividad gástrica. Entonces aquí, después que el estómago se comienza a vaciar, ya comienza a disminuir el peristaltismo del estómago, comienza a vaciar menos porque ya ha vaciado bastante, y allá ya en el intestino comienzan a digerirse ya la grasa, los carbohidratos, los hidratos de carbono, etcétera, ¿no? Los lípidos, y esa es la fase intestinal. Fíjense, fase intestinal, hay una descarga de la secreción por un reflejo enterogástrico, y ahí ya es el intestino que se hace cargo de la digestión. Entonces, fíjense que yo he elaborado ya en una sola diapositiva las tres fases. Fíjense, la fase la fase cefálica, que es colinérica, la fase gástrica, que es colinérica y gastrinérica, y la fase intestinal, que es mayormente gastrinérica. Entonces, aquí tenemos la imaginación de una comida apetitosa, desencadena la llegada de estímulos parasimpáticos por el vago, aumenta la gastrina, aumenta el ácido clorhídrico, etcétera. La segunda, que es la estimulación gástrica, que es colinérica y gastrinérica. Aquí la distensión de la pared del estómago hace que por vía del parasimpático, por vía colinérica, se estimule la mucosa gástrica para producir todos los fermentos digestivos y producir la gastrina, que es la hormona. Y acá ya en la parte intestinal es cuando pasa el bolo alimenticio, es decir, el quimoácido ya a la parte del intestino, comienzan a digerirse la grasa, la proteína y los hidratos de carbono.
Etiología. Ahora vamos a ver la aplicación práctica clínica de todo esto que hemos visto, de esta parafernalia que hemos visto en la digestión. Úlcera péptica, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la etiología de la úlcera péptica? Úlcera péptica es úlcera de estómago y úlcera de duodeno, por eso se llama péptica. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, son la causa de las úlceras. El tabaco, el alcohol, el estrés, los pacientes con grupo O, RH positivo, tienen más predisposición a tener úlcera péptica, y el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra generalmente en el estómago y el intestino, también es causa de úlcera péptica. Sigamos. Cuadro clínico, o sea, ¿cuáles son los síntomas de la úlcera péptica? Primero, dolor epigástrico preprandial, o sea, antes de comer, con acidez, hay acidez, quemazón, se calma con la ingestión de alimentos o antiácidos. Entonces, le duele el estómago, come y le pasa un poco, pero tiene acidez, quemazón, etcétera, y tiene que tomar antiácidos. Segundo, se describe como hambre dolorosa, como un dolor penetrante o quemante. Tercero, náusea, vómito, hematemesis, que es vómito de sangre, melena, que es sangre negra por las heces, anorexia y pérdida de peso, sensación de vacío, meteorismo, distensión abdominal. Todos esos son síntomas del cuadro clínico de la úlcera péptica. Muy bien, entonces con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Adelante. Recording stopped.